Hola a todos, ¿cómo están? Si el día de hoy se van a la página 82 de su libro, página 82 de su libro. Hoy lo que vamos a ver es interesante. Vamos a leer dos artículos de noticias. Si ustedes se ven acá, dice sucesos, noticias, detective por un día. Ahora, empecemos qué sucesos. Normalmente en los periódicos de Latinoamérica, cuando la palabra sucesos se sale, significa sucesos es como una noticia impactante y que tiene un poco de significado negativo, ¿verdad? Es decir, una noticia un poco no buena, es un poco mala. Por ejemplo, que asesinaron a alguien, más que todo a eso tiende a ser. Suceso tiende a ser algo que es impactante y que no es bueno, por ende negativo, ¿verdad? Luego noticias, pues noticias saben que es noticias en general. Ya pueden haber noticias de política, economía, deportes, etc. Y detectives por un día es prácticamente, detective es detective, y por un día significa que están los detectives por un día, que andan viendo, tomando notas, viendo qué hacen las personas. Entonces, antes de leer esto, es importante que leamos esto, porque si ustedes se fijan en el texto, van a ver que hay unas líneas. Por ejemplo, en la segunda línea, entre paréntesis, dice ocurrir. Entre paréntesis sale ocurrir. Luego de ocurrir, hay una línea en blanco, un espacio en blanco. Significa que tenemos que conjugar esas palabras de acuerdo a las instrucciones que están en el recuadro de la derecha, en este que está acá en el amarillo. Entonces, leamos ese recuadro. Dice, contar o narrar hechos que tienen relación con el presente, es decir, algo que ha sucedido en este preciso momento, ¿verdad? Recuerden que el presente es ahora mismo. Se puede usar pretérito perfecto. Esto, recuerden, ya lo hemos visto en el pasado, ¿verdad? Que no tienen relación con el presente. Indefinido, anterior a otro momento, pasado. Pluscuamperfecto, eso ya lo vimos el semestre pasado. Y también describe a personas o cosas, costumbres o hábitos, circunstancias o contextos, y también el imperfecto. Sé que suena un poco complicado, pero no se preocupen. Es más fácil ya con este ejemplo que vamos a hacer ahorita. Lo voy a leer. Leamos primero el título de la noticia. La policía no tiene ninguna pista sobre el autor del asesinato del famoso guitarrista Agustín Jiménez. La policía no tiene ninguna pista sobre la policía no tiene ninguna pista sobre el autor del asesinato del famoso guitarrista Agustín Jiménez. Guitarrista, recuerden que es una persona que toca la guitarra, ¿verdad? Por ende, guitarrista. Asesinato viene de asesinar a alguien, o en otras palabras, matar a alguien. Por ende, esta noticia es un suceso, es una noticia de un suceso. ¿Ok? Entonces leamos. Dice, según fuentes policiales, el suceso, y entre paréntesis dice ocurrir. Leamos qué sigue después del espacio en blanco. Según fuentes policiales, el suceso, el domingo por la noche a las 21:45 en el aparcamiento del edificio. Ahora, si tenemos ocurre y estamos leyendo que la noticia ya ha pasado, significa en este caso que ocurre, lo tendríamos que conjugar en el pasado, ocurrió. Por ende, la oración diría, según fuentes policiales, el suceso ocurrió el domingo por la noche a las 21:45 en el aparcamiento del edificio donde, vemos que sale vivir. Por ende, si estamos hablando de un asesinato, de algo que ya pasó, significa que tendríamos que conjugar vivir en pasado. Vivía el fallecido. Recuerden que esto es conjugando según las indicaciones de aquí, el pretérito perfecto. Agustín Jiménez, entre paréntesis sale pasar. Leamos qué sigue para ver cómo lo podemos hacer. Agustín Jiménez, la mañana del domingo con su hermana en la Sierra de Madrid. Si sale pasar,
y después sale la información de que estaba con su hermana, entonces se tiene que conjugar: Agustín Jiménez había pasado la mañana del domingo con su hermana en la Sierra de Madrid, y no, entre paréntesis sale parecer, estar preocupado por nada. De acuerdo a eso, es fácil determinar que era con su hermana en la Sierra de Madrid y no parecía estar preocupado por nada. Ahora, recuerden acá, prácticamente tiene que ir haciendo lo mismo con la demás información. Primero es importante leer lo que dice antes del verbo y luego lo que dice después, para poder determinar en qué tiempo hay que conjugar el verbo entre paréntesis, ¿ok? Ahora, si se van al inciso de abajo, a este, leamos el título. Un hombre sufre una agresión a manos de su mejor amigo. Un hombre sufre una agresión a manos de su mejor amigo. ¿Qué es agresión? Agresión puede ser que lo golpearon, que le pegaron a la persona. Una agresión es un contacto físico negativo, ¿ok? Por ejemplo, si esta silla fuese una persona y yo le hago así, yo lo estoy agrediendo, es decir, lo golpeé, ¿ok? Entonces a eso se refiere la noticia, que un hombre sufrió una agresión o por ende le pegó o lo empujó a manos de su mejor amigo. Leamos la primera oración. Un hombre de 50 años, sale R-A-H, esas son las iniciales de su nombre, no lo dice, pero esas son las iniciales del nombre, ¿ok? Podría ser Roberto Antonio Enríquez, por ejemplo. Un hombre de 50 años, R-A-H, entre paréntesis sale golpear, ayer por la noche a su compañero de trabajo. Como esto ya sucedió, habría que utilizar el pretérito perfecto y poner golpeó. Un hombre de 50 años, R-A-H, golpeó ayer por la noche a su compañero de trabajo. ESR, que es otro nombre, en la calle Lugo, según, entre paréntesis, informar a este periódico fuentes del Servicio de Asistencia Municipal Urgente. Entonces sería, según informaron a este periódico fuentes del Servicio de Asistencia Municipal Urgente, entre paréntesis SAMUR, esas son las iniciales de SAMUR, los hechos igualmente, sale entre paréntesis ocurrir, luego dice sobre las 21:20 enfrente del Hotel Casablanca. Como esto ya sucedió, sería los hechos ocurrieron sobre las 21:20 enfrente del Hotel Casablanca. Unas horas antes, es decir, en el pasado, antes de que esto sucediera, los dos amigos, y sale celebrar, en un bar de esa misma calle el aumento del sueldo del agredido. Entonces sería, los dos amigos habían celebrado, es decir, que ellos estuvieron juntos y habían celebrado que al agredido, es decir, el agredido es la persona que sufre que sufre la agresión. Es decir, si yo estoy aquí y viene alguien y me pega, yo soy el agredido, es decir, la víctima, ¿ok? Los dos amigos habían celebrado en un bar de esa misma calle el aumento de sueldo del agredido. Después de beber unas cervezas, los dos hombres, entre paréntesis sale salir, del bar entre risas y bromas. Entonces sería, después de beber unas cervezas, los dos hombres salieron del bar entre risas y bromas. Y sorprendentemente, R-A-H, agredir, a su compañero en la cabeza con una lata de cerveza. Entonces sería, y sorprendentemente, R-A-H, agredió a su compañero en la cabeza con una lata de cerveza. Cuando una ambulancia, entre paréntesis sale acudir significa llegar, ¿verdad? Al lugar,
Entonces sería cuando una ambulancia acudió al lugar, sale a encontrar a la víctima en la calle sobre un banco. Entonces sería, leámoslo todo, cuando una ambulancia acudió al lugar, encontró a la víctima en la calle sobre un banco. Un banco es una silla, ¿verdad? Como cuando ustedes toman el tren, que hay cuando toman el bus, que hay unos bancos donde uno se sienta, ¿ok? Su estado, entre paréntesis, sale ser, y como esto ya es pasado, era muy grave, por lo que rápidamente los miembros del SAMUR lo trasladar al hospital. Lo trasladaron al hospital, ¿verdad? Recuerden que esta historia la están contando en pretérito imperfecto, indefinido o pluscuamperfecto. Por ende, hay que revisar esto. Lo trasladaron al hospital. El último parte médico de esta mañana, y sale revelar, ha revelado, se podría poner, que el herido está mejor y que pronto volverá a su casa. Entonces, ¿qué sucedió? Leamos cuál sería un resumen de esta noticia. Habían dos amigos. El título es Un amigo golpea a otro amigo, prácticamente. Dos amigos estaban celebrando que a uno le habían aumentado el sueldo, es decir, que ahora iba a ganar más. Horas antes del hecho en el cual un amigo le pega a otro amigo con una lata de cerveza, ellos estaban en un bar riéndose, divirtiendo y tomando cervezas. Cuando salieron del bar, los dos salieron contentos. Ya en la calle, un amigo le pega a otro amigo con una lata de cerveza. Cuando llega la ambulancia, ven que el hombre al que le habían pegado, o es decir, el agredido o la víctima, estaba en un estado grave. Y sale en la última parte que ya el último informe de los médicos era que el hombre ya se estaba recuperando, ¿verdad? Esto es una noticia y normalmente las noticias así se van a leer, porque están contando un hecho, un suceso o una noticia que ya pasó, y por ende la están comentando no todo en pasado, sino utilizando el pretérito perfecto, el indefinido, pluscuamperfecto. ¿Ok? Practiquen y cualquier cosa, cualquier duda, las resolveremos en clase. Hasta luego.